Párrafo 7. Ki en zigna de seba ptuja mishivim, porque no existe la vejez en el judaísmo, una persona que tiene menos de 70 años. Shivim shana hem bechinat shivim panim la Torah. Y los 70 años corresponden a las 70 caras o rostros de la Torah, que Moshe Katuv Rabbeinu Zal, como escribió Rabbi Nachman allí, en Makom Ajer, en otro lugar, en Likutei Moharan, 60, parte 1, 60. Uchneget shivim panim la Torah, shehem shivim anpim nehirim, y correspondiente o en paralelo a estas, no en paralelo, en contra o opuesto a estas 70 rostros o caras de la Torá, que ellas son los rostros de luz que iluminan, hay también las 70 rostros oscuros, Shem Shivim Umot, que corresponden a las 70 naciones, como dijimos, las 70 naciones que no creen en Hashem. Shivim Leshonot, las 70 lenguas, Shem Chochmei Ateva, que ellos son estos sabios o filósofos ateos, científicos ateos. Alken, por lo tanto, Ikar Yenikatam Mipnei Zignei Ador, que Sheem Bahem Shlemut, y por lo tanto su fuente de nutrición, de vida vital, fuerza vital, es a través de Mipegam Zignei Ador, de la falta, la mancha que crearon estos sabios, los ancianos de santidad, pero no todos de ellos han perfeccionado sus días, sino que como que se retiraron, por decirlo así. ¿Se retiraron de qué? De agregar santidad y Torah y conocimiento santo a sus días, de extender sus días. Entonces, como no se han perfeccionado, entonces no ameritan en Zohim Kol Zman Shemazkinim Livchinat Shivim Panim la Torah Sheze Ikar Vechinat Azigna. Ellos no han tenido el mérito de perfeccionar su conocimiento, su da'at, su conocimiento santo, en cada vez que ha pasado sus días. Por lo tanto, esto también afecta a estos 70 rostros de la Torah, que son llamados en el nombre de Da'at, el nombre de conocimiento. Azai al yedei ze nitkaver bechinat shivim leshonot. Entonces, debido a esto, a que existen ancianos que se han retirado, se han puesto a andar en cruise control, no han extendido sus días, entonces se apodera, esto le da fuerza a las 70 naciones, es decir, a los científicos, a los ateos, en el aspecto de las 70 que corresponden a las 70 lenguas, que ellas se oponen a los 70 rostros de la Torah. Uleshon HaKodesh shu hefech mishivim leshonot ha'amim, y la lengua santa, que es lo opuesto a las 70 lenguas de las naciones, Ubhinat Shivim Panim la Torah, ella corresponde a las 70 rostros, o los 70 rostros, o caras de la Torah, que la Torah nitna bileshon HaKodesh, porque la Torah fue dada en la lengua santa. La Torah no fue escrita en griego, en arameo, en inglés o español, fue dada en hebreo, la Lashon Kodesh. Y las 70 caras o rostros que corresponden a estos 70 rostros que iluminan están incluidos en el Lashon HaKodesh, en la lengua santa. Nimtza, podemos ver Lashon HaKodesh uvchinat zignei hador, podemos ver que la lengua santa corresponde a estos ancianos de la generación, que ellos sí se perfeccionan
a través de agregar más conocimiento de Torah y sabiduría cada día, que corresponden a las 70 rostros de la Torah. Y esto corresponde a la lengua santa, que corresponde a la perfección del hablar, y la perfección de el conocimiento de la mente, como hemos hablado. Y esto es lo que está escrito en Job, capítulo 32, el versículo 7, donde dice: Yamim yidaberu, verav shanim yodiu chochma. Días hablarán y muchos años impartirán sabiduría. Ki kol ma shemosifim yamim nishlam hadibur, porque entre más agregamos santidad a nuestros días, más perfeccionamos el hablar. Yoter hadibur yoter, más perfeccionamos el hablar. Shuv hinat leshon hakodesh, que corresponde a esta lengua santa. Al yedei shemosifim chochma bechol yom shemazkinim yoter, a través de agregar la sabiduría santa cada día de nuestros días y a involucrarnos en ellas más. Vezeu yamim yidaberu verov shanim yodiu chochma. Y esto es lo que está escrito ahí en Job, que a través de muchos días el hablar, entonces ahora podemos extender los días e impartir sabiduría en la persona. Porque a través de la sabiduría de estudiar Torah con la intención adecuada, podemos perfeccionar el hablar aún más, que corresponde a la Lashon HaKodesh. Esto lo podemos ver empíricamente, como explica Rabbi Arush, que cualquier persona, su mente es una computadora. La persona entra y programas santos en su mente, estudio de Torah, etc. Entonces, esa persona va a salir, ¿qué es lo que sale? Dijimos, el hablar revela lo que está escrito en Proverbios 2:6, que el hablar de su boca sale conocimiento y discernimiento. La persona, lo que habla, es lo que tiene, lo que ha metido en su mente. Una persona que habla chismes o groserías o chistes inapropiados o mentiras, eso es lo que tiene en su mente. Pero la persona que solamente permite que entre en su mente cosas de santidad, estudio de Torah, etc., entonces su hablar va a ser perfeccionado en el aspecto de la lengua santa. Que corresponde a la lengua santa. Podemos ver. Podemos ver que la lengua santa, su fuente es a través de los sabios de la generación, los rabinos, los justos de nuestra generación, porque a través de esto es la esencia de la revelación del Ratzón, porque habíamos dicho también que las fiestas de Pesach, Shavuot y Sukkot revelan y proclaman, es un Mikra Kodesh, proclaman la voluntad. ¿Y cuándo es que son establecidas estas fiestas? Los Jajamim, los sabios, son los que dicen Rosh Chodesh va a ser en tal día o en tal día. Y estas fiestas hasta cierto punto están decretadas a través de los sabios de la generación. Por lo tanto, Kol Hakdushot Aberachot, por eso es que todas las santificaciones y las bendiciones, etc., todas revelan la voluntad suprema del Creador. Shukulam en Bejinat Itgalut Haratzon, todas revelan esa voluntad suprema. Kulam en Bilishon HaKodesh, todas son recitadas en la lengua santa. Hi'ikar Itgalut Haratzon o al Yedei Lashon HaKodesh, porque la esencia de la revelación de la voluntad suprema es únicamente a través de la lengua de santidad, lengua santa, como hemos hablado.
Aval, pero, הקדיש שהוא קדושת גבוהה מאוד למעלה מכל הקדושות, como שכתוב בזוהר הקדוש, pero el Kadish, que es la santificación muy elevada, mucho más elevada que las demás santificaciones, como está explicado en el Santo Zohar, u madvar kol mal shalshelaim de farzela. El Zohar explica en arameo, irónicamente, como estamos hablando, dice así, este es arameo lo que está escrito aquí, que el Kadish puede romper las cadenas o las puertas de hierro, es decir, las puertas de Shammai, ¿no? Es decir, Sheolim le shoresh haratzon umekashrim kol haratzonot lesham, que se eleva, ella puede ir más allá de la misma fuente del razón, de la voluntad, y conectarse allí a la voluntad suprema, como decimos en el mismo Kadish, Leila Amin Korbi Hata, porque está más allá de cualquier verajot, bendición, y dijimos que la bendición es la revelación de la voluntad del Creador. Leila Amin Korbi Hata, Shireta Vitish Pejata, Naviram Bealma, no. Todo eso se dice en el Kadish. Es más allá de cualquier bendición y alabanza, etc. Hasta el punto donde puede sobrepasar y apoderarse a través de revelar la voluntad suprema y cambiar a la misma fuente de la naturaleza, de los sabios de la naturaleza, es decir, los ateos, los filósofos, y revelar la misma voluntad. Porque, por ejemplo, dijimos que estos científicos o estos ateos niegan que existe un mundo después de este mundo. Este es el único mundo y ya, no hay más. Entonces, ¿qué es lo que decimos cuando una persona fallece? Kadish. Para demostrar que eso no es así. Sí existe algo más allá. Si hay algo más allá de la muerte. Y esto corresponde al Kadish, esta oración llamada Kadish, en el lenguaje de Targum arameo, porque ahora, en este momento que estamos recitando el Kadish, estamos proclamando y revelando la voluntad suprema a través de la misma lengua de los científicos. Es decir, la fuente de su conocimiento, de sus argumentos ridículos. Porque nosotros ahora estamos elevando las chispas de bien allí y lo estamos cambiando a la santidad. Zo harages larzon, y esto es decir, que estamos cambiando la ira a la voluntad, porque dijimos que el Kadish es una persona que fallece, por ejemplo, de la muerte, una persona que fallece, la voluntad del rey, o sea, el honor del rey ha sido disminuido. ¿Cómo? Porque antes el rey tenía 1.000.001 sirvientes, siervos, y ahora tiene 1.000.000, uno falleció. Entonces, hasta cierto punto, el honor del rey ha disminuido y el rey se enoja. Entonces, una forma de apaciguarlo es a través de recitar el Kadish. Okay. Eso lo explicamos anteriormente. Y esto es lo que está escrito sobre esto de ira. La cambiamos a la voluntad suprema. Vemos que está escrito en la Mishnah del Sanhedrin, la página 10, el capítulo 10, Mishnah 6, que dice que mientras existe la idolatría en el mundo, existe la ira en el mundo. Entonces, la idolatría es ¿qué? Lo opuesto a la emuná. No necesariamente la idolatría quiere decir adorar ídolos o árboles. Una persona que cree que existe un intermediario entre él y Hashem, esa persona es un idólatra hasta cierto punto. Una persona que cree que su dinero no viene de Hashem, sino de su trabajo o su compañía, o la sanidad, su sanidad viene de el doctor o la medicina que está tomando, o su salud es porque come saludable.
Entonces eso es hasta cierto punto un nivel de idolatría. Entonces eso no es la voluntad del Creador. La voluntad del Creador no es que la persona le dé el crédito a la medicina o a su salud, a que hace ejercicio, etcétera. Aunque todas esas cosas son buenas. Pero nunca debería uno olvidar que todo esto proviene de Hashem. Esto es lo que está escrito, que mientras hay idolatría, la falta de emuná, entonces hay ira en el mundo. Y a través del Kadish podemos apaciguar esa ira. Hayeno, es decir, Jochma Teva, Shinikatan Mileshon Targum, estos científicos hombres ateos, que su fuente de sus argumentos viene de la misma serpiente primordial, y que es representado por la lengua de aramea, y podemos cambiar esto y revelar la voluntad suprema del Creador. Como está escrito en el Talmud, Uminei ube abed lezil be narga, del mismo bosque donde se toma el hacha para poder hacer el hacha y cortar. ¿De dónde viene la madera del hacha? Del mismo bosque. Es decir, estamos usando su propia fuerza en contra de ellos. Y esta es la esencia de la perfección, de poder revelar esta voluntad suprema, como Barbe Mamar Anal, como está explicado en Likutei Moharan parte 2, la lección 4, sobre el cual toda esta enseñanza está basada. Hayeno, es decir, Shelashon Targum, Daika, es precisamente a través de la lengua aramea, porque es de allí donde la fuente, digamos, la conexión de los argumentos filosóficos, etc., tiene la misma fuente de donde viene, está conectado al mismo canal donde viene esta lengua aramea. Ayadó, Daika, Itgaleh Haratzon, y es precisamente usando su misma arma en contra de ellos, al igual que el hacha del bosque, podemos revelar la voluntad suprema. Y ahí podemos completamente subyugar a estos ateos, científicos y filósofos completamente. Alguien, por lo tanto, Kadish Bilshon Targum, esta es la razón por la cual recitamos el Kadish en la lengua aramea. Matvar Kol Shal Shalaim de Farzela, porque el Kadish tiene el poder para poder romper todas las cadenas o los portones de hierro, Kikulamit Batelim Legambre, porque todos son completamente anulados a través de su misma fuente, decir, digamos por ejemplo, Lehavdil, un ejemplo, ¿no? Lehavdil. Digamos que el mismo Papa venga y reconozca que en público, que todo esto de la iglesia es falso. ¿Qué va a pasar con él, los cardenales? Y vamos a suponer que los cardenales también, todos empiezan a publicar que es falsedad. ¿Qué van a pensar todos los católicos y los cristianos? ¿Qué van a pensar? Ellos mismos van a dejar la misma religión. Entonces, a través de revelar el misma arma y usarla en contra de ellos, es la mejor prueba que uno puede tener de la falsedad de sus teologías, de ateísmo, etc.